cuentan ya 15 días desde que se iniciara la guerra de Rusia contra Ucrania y encuentran estos 15 días a Ucrania bombardeada, supuestamente en una maternidad, y entre los muertos se cuenta un niño. Pero más allá de la dura realidad, tenemos que ver el tema desde la geopolítica y lo que podría esperarse entre las reuniones que actualmente se dan entre Rusia y Ucrania buscando la salida a la situación, sin olvidar las sanciones económicas a los oligarcas alineados al entorno de Vladimir Putin, como el magnate Roman Abramovich, que ha visto congelados sus activos en Inglaterra, en donde tiene acciones, empresas tan importantes como el club de fútbol Chelsea. Vamos a abordar el tema con el politólogo experto en temas de geopolítica, Alfredo de la Cruz, que nos visita en Esto No Tiene Nombre. Bienvenido, Alfredo, qué gusto recibirte con nosotros. Muy buenas tardes, el placer es mío, Miralba, a tus órdenes por acá. Y bueno, y gracias, saludos y gracias a tu audiencia. Alfredo, la situación 15 días después de iniciado el conflicto, ¿cómo lo ves? Bueno, mira, es un evento que ha sorprendido ha sorprendido al Kremlin, ha sorprendido a Putin y a sus asesores. Pues en la estrategia o en la narrativa de ellos, esto era una intervención militar que podía durar 48 horas, a lo sumo 72 horas. Wow. Dado el abrumador aparato militar ruso. Claro que el ejército ruso, cuando digo el ejército me refiero a sus fuerzas armadas, son en algunos aspectos la segunda fuerza militar más grande del planeta y en otros aspectos la más importante, porque desde el punto de vista del armamento estratégico nuclear, Rusia posee más ojivas nucleares que Estados Unidos. Eso es fuera de lo que es el armamento convencional. Entonces, en esos lugares Rusia ocupa el sitiar. Ahora, el ejército convencional es el segundo ejército más poderoso del planeta. Y por función es un país evidentemente más con menos recursos, menos medios, como es el ucraniano. Obvio que en su planificación estratégica esto era, como decimos en República Dominicana, una pasada, pero ha sorprendido, entre otras cosas, errores estratégicos, la logística y el patriotismo, el nacionalismo que han enarbolado los ucranianos, principalmente su presidente, que a última hora ha demostrado, como decimos los dominicanos y los mexicanos, que es macho, mero macho, porque después que empezó mal, el hombre ya, esto termina ahorita, ya es un héroe nacional, y ese pueblo, su nacionalismo, ha hecho que a este ejército poderoso lo tenga, vamos por el quinto día, y luce empatada. Debo de aclarar que, aunque en términos militares, porque hay que estar claro en algo, este conflicto, no podemos hablar de guerra, porque de acuerdo con el nacional, una guerra obviamente solamente la puede autorizar el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas, a lo sumo. Por eso fíjate que el presidente Vladimir Putin lo llama una misión militar especial, porque eso viola el derecho internacional. Aunque la violación del derecho internacional no empezaron allí, empezaron mucho más atrás. Podríamos mencionar cuando la OTAN bombardea por allá, por el 1999, o más adelante, la invasión que Estados Unidos hizo a Irak sin un mandato específico de Naciones Unidas, o cuando el mismo Vladimir Putin en el 2014 invade y se anexiona la península de Crimea, pero más recientemente también, cuando empieza, un poco más atrás, cuando Estados Unidos con una coalición internacional ingresa en Libia, en Siria, sin un gobierno a pelear contra el Estado Islámico. Y podemos seguir citando casos de violaciones flagrantes a los derechos humanos, al derecho internacional. Entonces,
Eso es lo que estamos viendo ahí. En términos, el ejército va teniendo avances en términos militares, pero este conflicto híbrido, que era donde quería ir cuando dije de la categorización del conflicto como guerra, es que este conflicto es lo que se denomina una guerra híbrida, un conflicto híbrido, que las batallas no son solo en el campo eminentemente militar, sino en otros ámbitos como el ciberespacio, la diplomacia, la narrativa de los medios de comunicación, y en esos ámbitos Ucrania va ganando la guerra. Ucrania ganó el relato, Occidente ganó el relato a Vladimir Putin, y aunque en el apartado militar forzosamente deberá de imponerse por la superioridad numérica de aquel ejército, sí ha cometido muchos errores estratégicos y logísticos que podrían ser mayores, porque estamos en una parte de la estación del invierno donde ahorita empiezan a descongelarse las partes que están congeladas, y podría haber problemas de suministro de combustible, los avituallamientos, la alimentación, y entonces esto todavía terminaría de ocasionar más problemas en unas tropas que ganadas. Vamos a hablar de las sanciones económicas, que es lo que hasta ahora la comunidad internacional ha aplicado como manera de sugestionar a Putin de que desista sobre esta operación militar especial, como tú bien señalas que él le llama. ¿Tú sientes que son efectivas? ¿Están llevando a Rusia a un aislamiento como el que en su momento y todavía persiste en Cuba? No es lo mismo, por supuesto, pero ¿tú crees que funciona lo que están haciendo? ¿Funcionará? Mira, lo que pasa es que esta es una estrategia diferente, y en nuestra plataforma en YouTube, Alfredo en Directo, tenemos varias semanas analizando este conflicto junto con otros. Lo que pasa es que Estados Unidos le puso una cascarita a Putin, dado que es predecible al conocer su personalidad, y Putin ha resbalado en ella. Porque fíjate que en todo momento Biden se ha mantenido diciendo que las tropas no van a ingresar allí. Entonces, desde ese punto de vista, la situación es que el hecho era que Putin invadiera, se atreviese a hacer la invasión y lograr que permanezca allí. Por eso es que sorprende la resistencia del pueblo ucraniano. Obviamente, Occidente está suministrando armamento pesado. Entonces, la idea es, mientras más tiempo Ucrania, más tiempo le dan más espacio para que las sanciones tengan efecto. ¿Qué es lo que pasa? ¿Por qué las sanciones? Lo que pasa es que el aparato militar ruso, como decía anteriormente, es muy poderoso, pero la economía rusa, entonces, la economía rusa sería equiparable a la de Brasil, y en Europa a la de Italia, lo que no se equipara con una potencia, con un vigor militar como el que tiene. Dado que esa economía es la que sostiene ese aparato militar, entonces Estados Unidos, desde Washington, han planificado debilitar el aparato económico de por sí ya débil de la economía rusa para que lo siente ese vigoroso aparato militar y poder hacer daño. Entonces, dado esa situación, junto con esto, cortar los acuerdos energéticos que tiene Rusia con Europa, principalmente el Nord Stream 2 con Alemania y Europa Central, donde la parte de su presupuesto, por ejemplo, un análisis que veía en días pasados de un ex ministro de Energía de Argentina, él decía que el 17% del Producto Interno Bruto de Rusia depende del gas que le vende a la Unión Europea. Eso es mucho. Entonces, si eso es lo que sostiene el aparato militar, tú has de entender, al cortarle el impacto que le están haciendo a la economía rusa. El problema de esto es que es como sacarte un ojo, entuercarte para ver al otro ciego, porque al final
estas sanciones van a hacer daño a Rusia, pero nos van a hacer daños a todos. Y podemos verlo, una economía que ya venía con problemas saliendo de la pandemia, esta incipiente que ya hablaba, ya acusaba altos precios de la materia prima, altos precios del barril de petróleo, altos precios de los fletes marítimos. Entonces, vimos que en Estados Unidos tiene una inflación de 7.5, la más alta en 40 años, pero en el caso nuestro, un país como República Dominicana de ingresos, tenemos la tercera inflación más alta de América Latina y la más alta que hemos tenido en los últimos 14 o 15 años. Entonces, ya está, la economía iba así, impacto de un conflicto de esta naturaleza que envuelve a las principales potencias del planeta, pues hasta el crédito lo encarece, porque con la pandemia no es un secreto que la mayoría de estos países se cayeron las recaudaciones fiscales y recurrir a empréstitos internacionales para cumplir con sus compromisos de gobierno. Pero al estallar un conflicto de esta naturaleza, hasta el crédito externo se resiente porque la industria se pone en línea con el aparato bélico o con el aparato militar. Entonces, la situación, bueno, ya aquí empezamos a sentirlo, porque en días pasados teníamos miles de turistas de Ucrania y de Rusia varados, puesto que recibimos un flujo de turistas de allí. Entonces, fíjense que un evento que está sucediendo a decenas de miles de kilómetros de acá, y uno diría, bueno, pero nosotros somos teatro de operaciones. Sí, pero nosotros somos de los primeros países que empezamos a sufrirlo, porque recibimos vacacionistas de allí. Entonces, esa es la situación de un mundo como el de hoy, que está interdependiente en términos económicos. Un evento que sucede en Eurasia nos afecta a nosotros aquí en este Caribe, como diría Immanuel Wallerstein, uno de los principales teóricos de la teoría de los sistemas mundos. Ya hemos analizado contigo, Alfredo, los primeros 15 días de conflicto. ¿Qué ves tú en los próximos 15 días? Bueno, mira, realmente decir que va a suceder en un evento de esta naturaleza que está en desarrollo, donde uno tiene que ser humilde y saber que uno cuenta con pocos recursos para hacer exploraciones y aventurar situaciones, y que uno no puede ser tan pretencioso y reconocer que los recursos de uno son limitados y hacer un ejercicio de humildad. Pero este es un evento que, de acuerdo con los expertos de Washington, los expertos del Pentágono, podría prolongarse mucho tiempo, porque dada la situación que se da, podría pero obviamente que habrá que buscar una solución diplomática en esto. Muchos ven a China como el posible actor, pero debemos estar claros en algo. China no es un actor tan independiente ni neutral como quiere mostrarse, porque si bien a China la une su rivalidad, la une con Rusia, su rivalidad con Washington, también es cierto que los intereses rusos y los intereses chinos coliden en algunas áreas. Entonces, te deja ver que podríamos más adelante estar viendo orificios o piches en esa relación que quieren mostrar como sólida.